¿Cuáles son las salidas que puedes tener en torno a cuando tú ya te has convertido, o bueno, cuando estás profundizando, ¿no?, en lo que es tu tarea de Google AdWords? Bueno, salidas tienes, la verdad que tienes varias. Las que te proponemos, el resumen que te proponemos es el siguiente. Vamos a ver, gestor optimizador. ¿Qué significa esto? Bueno, el gestor optimizador es que cuando, al final Google AdWords es una máquina en la cual hay que estar detrás de esa máquina, hay que saber entender cómo funciona esta máquina y pilotar la máquina, ¿no? Hay que gestionar las campañas, hay que optimizar las campañas tocando en diferentes parámetros, en diferentes aspectos, hay que analizar. Entonces, el que gestiona las campañas, la persona que está detrás de la máquina gestionando las campañas, le podemos llamar el gestor de cuentas optimizador, porque es el que optimiza. Luego también tenemos una figura muy importante, es decir, hay gente que le interesa saber cómo funciona esto, pero quizás tiene otro tipo de dotes, tiene contactos, tiene otro tipo de habilidades, no necesariamente precisa estar detrás de la máquina y se convierte en un consultor también comercial, ¿no? Es decir, el presentar esta oportunidad de Google AdWords a otras empresas y ser un consultor de negocio que te asesore, que te lleve de la mano y que te guíe y que te muestre que tiene que estar presente en Google para poder proyectar su negocio. Y luego, pues lógicamente, presenta a su optimizador o a su empresa para que le gestione las campañas. Entonces, no necesariamente tienes que estar tú detrás de la máquina, sino que puedes tener una función más de consultor comercial, ¿no? Pero puedes pasar por todos los eslabones. Luego también puedes ser un manager. En cualquier equipo, yo cuando he estado gestionando un equipo de publicidad en Internet, pues a lo mejor tenía 10 personas. Entonces yo diría, yo era el manager. Era el manager de un equipo de gente que se dedica a gestionar campañas de Google AdWords y consultores comerciales. Con lo cual, si tienes también dotes de administración de empresas y demás, pues teniendo también una base de Google AdWords, eso te puede ayudar a gestionar un equipo y ser el manager de un equipo, ¿no? También tienes opciones a nivel técnico. Alrededor de Google AdWords están surgiendo mucha tecnología, conexión con las APIs, herramientas y demás. Con lo cual, si tienes un perfil técnico, también alrededor de Google AdWords tienes posibilidades de crecer, ¿no? De crear herramientas de facturación, herramientas de optimización, tecnología, conexión con Google, etcétera. Entonces, también es muy bueno conocer cómo funciona Google AdWords para que a partir de ahí tú puedas desarrollar quizás tu vertiente mucho más técnica, ¿no? A lo mejor no tan de marketing. También tienes la opción de ser un empresario. Es decir, no es lo mismo ser un manager que un empresario. Un manager es el que gestiona un equipo de optimizadores, un equipo de consultores comerciales. Pero tú puedes ser el que decidas crear tu propia empresa y eres el inversor y te creas una empresa una agencia de publicidad, ¿vale? Esa agencia de publicidad, lógicamente, necesitará luego sus optimizadores, su manager, etcétera. Entonces, también como empresario te puedes plantear esta salida laboral, el profundizar mucho más en Google AdWords te puede dar esa vertiente de empresario. Bueno, pongo aquí la opción gurú porque, bueno, está de moda en Internet, dice así, ¿no? Al final, si eres un super gurú de esto, pues te posicionas como experto, te puede ayudar a atraer clientes de primer nivel y, bueno, pues hay gente que le gusta convertirse en un gurú. Bueno, lo dejo a mí, eso de mí del gurú lo dejo ahí un poco como tal, pero bueno, ahí está, ahí la presento y por supuesto también es una salida, ¿no? Quieres ser un gurú de este mundo, ¿no? Y muy lícito, por cierto, también. Va un poco ligado, pero alrededor de todo esto también hay un negocio de formación, ¿no? Es decir, tú puedes ayudar a transferir tus conocimientos y tu experiencia a otros para que aprendan cómo funciona este mundo. Con lo cual, a nivel de formación, también hay salidas en relación a todo esto de Google AdWords. ¿Bien? Entonces, gestor optimizador, consultor comercial, puede ser un manager, puede ser un técnico, puede ser un empresario, te puedes convertir en gurú o te puedes dedicar al mundo de la formación y de ser profesor. Más concretamente en lo que es las actividades de un profesional de Google AdWords, ¿qué es lo que hace un profesional de Google AdWords? Bueno, hay muchas salidas, como habéis visto, pero bueno, vamos a enfocarnos a lo que es un poco el eje vertebral de la profesión. Lo que es el eje vertebral de la profesión, tenemos varias. Lo primero, cualquier experto en Google AdWords debe ser un experto también de marketing online y debe analizar muchos sitios web para ver cuáles son sus puntos fuertes, sus fortalezas, sus debilidades, qué cosas puede mejorar, cómo debe enfocarse su campaña. Una vez que has analizado los sitios web, tienes que crear una campaña. Eres tú el que vas a crear una campaña de publicidad.
Y esa campaña de publicidad, lógicamente, lo vas a crear con ciertos parámetros que te va a dar el sistema de Google, pero al final los objetivos publicitarios de tu cliente se tienen que convertir en una campaña de publicidad que vas a ejecutar con la herramienta de Google AdWords. Desgranando un poco más esto de creación de campañas, ¿qué implica? Pues la creación de listados de palabras clave. Como sabéis, los usuarios hacen búsquedas en Internet. Entonces, cuando tú tengas un negocio al cual hay que hacer una campaña, hay que desgranar ese negocio en diferentes palabras clave, saber clasificarlas y saber ver qué grupos se pueden hacer en torno a cada una de estas palabras clave y luego ver qué tipo de respuesta, ¿no? Entonces, pues, hombre, hay que tener un nivel cultural interesante, hay que saber manejar algunas herramientas, ver un poco los sitios de la competencia para poder entender bien los mercados y poder hacer listados de palabras clave. La verdad que es algo bastante interesante. Aquí te conviertes en puro publicitario, eres tú, no vas a necesitar una agencia de publicidad que te haga unos banners y tal. Tú te conviertes en publicitario. Con un espacio muy cortito de 35 caracteres, 25-25, tienes que hacer anuncios de publicidad en texto. Entonces, tú eres el que vas a gestionar esas creatividades y con el briefing del cliente pues vas a saber mostrar cuál es, llamar la atención, saber mostrar los beneficios del producto, un buen reclamo publicitario. Entonces todo esto también se hace dentro de la herramienta y es parte de la profesión de Google AdWords. Gestionar landing page. ¿Qué significa esto? Es que cuando un usuario hace una búsqueda y le presentas una respuesta, él lo que va a ver es el anuncio. Cuando hagas clic en tu anuncio de AdWords, va a ir a una página web. Ojo, que esta página web no siempre va a ser la página de entrada, home. Tú tienes que saber a qué página concretamente del sitio web tienes que dirigir el tráfico en función del tipo de búsqueda que te están haciendo. Por lo cual es muy importante también seleccionar cuáles son las páginas de aterrizaje más convenientes en función de las palabras y de las búsquedas que se están haciendo. La sexta, yo no sé si conocéis un poco cómo funciona, pero es que AdWords es una puja. Eres tú quien está todo el rato. AdWords no te impone un precio. Tú vas a pujar un coste por clic máximo al cual estás dispuesto a pujar por cada palabra clave. Y tienes un presupuesto al día que tú tienes que gestionar. Por lo cual esta parte también es muy interesante, ¿no? O sea, tú al final eres tú quien consigues el precio para el cliente. Y en función de tu experiencia, de lo bueno que seas y de la habilidad que tengas, vas a conseguir pagar más y pagar menos. Y aquí está uno de los grandes, bueno, y sobre todo también sé redactar buenos copies y saber hacer buenos listados, pero como aquí en la puja está el dinero, casi todas las cuentas y las campañas que nosotros vemos, aunque sean de gente que ya lleva tiempo, normalmente están pagando un extra precio. Y ese extra precio se puede optimizar, optimizando bien las pujas y demás. Con lo cual eso es una labor muy importante y esa labor la hacéis vosotros. Cuando os convertís en expertos y gestores de campañas, es una labor principal, saber pujar por cada palabra clave, saber ver esta palabra clave qué rendimiento te está dando. Para que poder optimizar el rendimiento tienes que bajar la puja, subir la puja, tienes que ser más agresivo, menos agresivo. Todas estas pujas y todas estas palabras clave generan un rendimiento. Entonces tú tienes que hacer una medición completa de todo lo que está pasando. Y se genera un seguimiento, una analítica. Vas a ver que te has gastado 100 euros. De los 100 euros has conseguido 200 clics. De los 200 clics has conseguido 50 personas que te han pedido un presupuesto. De las 50 personas que te han pedido un presupuesto has conseguido 3 clientes. Esos 3 clientes te han dado X dinero. Todo esto genera una estadística. Y vosotros como expertos en Google tenéis que conocer esa estadística para saber cómo optimizar mejor día a día. Por supuesto, tenéis una relación con el cliente. Tenéis que, no solo solamente con una máquina, es una relación también de personas. Personas que son empresas, que tienen necesidades, que tienen problemas y que tú le estás ayudando a crecer su negocio. Con lo cual tienes que tener una gestión con el cliente y, lógicamente, cualquier tipo de habilidad común de comunicación y demás es algo bienvenido. Y, por supuesto, esa gestión comercial, no solamente saber gestionar la relación con el cliente, sino, por supuesto, tener ese enfoque comercial siempre te va a ayudar a vender mejor tus servicios, a que sigan confiando mes a mes, mes a mes, mes a mes. ¿Bien? Entonces, básicamente, son un poco el tipo de actividades que se pueden hacer cuando tú te conviertas en un experto en Google AdWords. Como veis, son tareas, la verdad, que muy interesantes, muy atractivas y que tampoco necesitan unos estudios universitarios previos. O sea, todo esto, la verdad, que se puede aprender.